Cerca de Madrid, en el corredor de Henares, está Torrejón de Ardoz, municipio de la zona este de la Comunidad de Madrid. Se asoma a la Plaza Mayor la iglesia parroquial, dedicada a San Juan Evangelista y construida en el siglo XVI. Sobre la puerta principal, en una hornacina, encontramos una pequeña imagen de San Juan, con el símbolo del águila que representa a este evangelista. Es la sede de la vida parroquial y de numerosas actividades. En primer lugar, empezamos con la pastoral del bautismo, que es por donde entra la gente a la parroquia, a la iglesia, y es muy bonito pues acoger a los padres que quieren bautizar a sus hijos, explicarles un poco la grandeza de lo que es ser cristiano y pertenecer a la parroquia. Y después continúa esa pues, iniciación cristiana con la catequesis. Tenemos más de 500 niños en la catequesis de confirmación, porque los confirmamos antes de que hagan la comunión, y bueno, pues al culminar los 3 años de la preparación, pues reciben la comunión. Y después les ofrecemos también para que continúen pues un proceso de catequesis, de juegos, de talleres, pues para los chicos adolescentes y demás, hasta ya los jóvenes, que ya organizamos pues otro tipo de actividades. A la entrada, los fieles se acercan, tocan, besan y rezan al Cristo, que concita la devoción de los fieles. En su cruz han dejado testimonio de oración y agradecimiento. También a la entrada de la iglesia está la capilla bautismal, decorada con cuadros modernos, con personajes muy expresivos y que presentan temas relacionados con San Juan, como la alegoría de los 4 jinetes que asolan la humanidad y que encontramos en el libro del Apocalipsis, o el milagro que él narra de la multiplicación de los panes. El templo, restaurado recientemente, es de planta basilical con 3 naves y crucero. Las obras de ampliación del templo comenzaron en 1784 y le dieron la fisonomía actual. Entre las diversas imágenes expuestas a la veneración está la Virgen de la Soledad, de la Hermandad de la Vera Cruz, que procesiona en Semana Santa. En otra nave lateral encontramos la imagen de la patrona de Torrejón. Es la Virgen del Rosario, advocación mariana en la que aparece representada María con el niño en sus brazos y portando un rosario en su mano. La fiesta se celebra el 7 de octubre y en Torrejón se organizan diferentes actos religiosos, procesión, rosario por las calles, ofrenda de flores y otros eventos. Una de las riquezas artísticas del templo es el impresionante lienzo de Claudio Coello, representando el martirio de San Juan Evangelista. El pintor barroco madrileño entregó la tela en 1675, que nos presenta al apóstol y evangelista ya anciano sufriendo martirio hacia el año 95 en una caldera de aceite hirviendo. Pero esto no logró acabar con su vida y fue desterrado a la isla de Patmos. Rodean el cuadro central del retablo otros elementos ornamentales, como un relieve que representa el bautismo de Jesús en el río Jordán, o una pintura dedicada al titular del templo, que nos recuerda al joven apóstol San Juan Evangelista con la pluma de escritor como distintivo. Una de las capillas, la del Cristo de la Vera Cruz, se dedica a la adoración de la Eucaristía, una de las ofertas pastorales más importantes de esta parroquia. Pues la adoración al Santísimo es algo crucial, yo creo, en la parroquia, el hecho de que solo podemos verdaderamente vivir bien la Eucaristía, la misa, si tenemos un espíritu de adoración al Señor, de adoración al Santísimo, y por eso pues lo ponemos todos los días, porque el hecho de que un cristiano, yo creo que es muy significativo, pueda estar en silencio delante del Señor y dejarse llenar de su presencia, pues es algo fundamental en la vida de todo cristiano, y también para una parroquia, tener gente rezando constantemente por la parroquia, por todo el barrio, pues es imprescindible. Contemplando a la Virgen del Rosario, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía. Siempre de la mano de María, camina la comunidad cristiana hacia Jesús, el Señor de la historia.
Buenos días, amigos del Señor. Comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía. Preside nuestra celebración don Javier Ortega, que es el provicario general de la diócesis de Alcalá de Henares. Y le acompañan los sacerdotes de la parroquia: Miguel Ángel Frontera, el párroco, Fernando Caballero y José Baena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con vosotros. Un domingo más somos convocados por el Señor Jesús para celebrar la Eucaristía, la que Él nos alimenta con el pan de vida eterna, ese pan que es su palabra, que es su cuerpo y sangre. Solo Él merece nuestra gloria, nuestra alabanza. Nos unimos hoy especialmente a los que están consiguiendo esta retransmisión de la misa por la televisión, los que están en sus hogares, especialmente los más solos, los más enfermos. Que esta Eucaristía sea para ellos fuente de esperanza y de consuelo. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, abriendo nuestro corazón a la misericordia del Padre, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Muéstrate propicio con tus siervos, Señor, y multiplica compasivo los dones de tu gracia sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren siempre con observancia atenta en tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Como respuesta a esta primera lectura, la Asamblea entona, reza el Salmo responsorial. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarte en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Fernando Caballero, uno de los vicarios parroquiales, ha proclamado el Evangelio de este domingo. Jesús predicaba en parábolas que en su sencillez son un desafío a nuestra libertad. No es inmediato entenderlas. No basta solo oírlas, sino que debemos implicarnos en lo que se nos está diciendo y dejarnos tocar, entrar en diálogo con Jesús. De hecho, los fariseos no entendieron nada. Los sacerdotes, los fariseos, no entendían las parábolas. Solo la gente sencilla podía entender lo que Jesús quería expresar. Debemos acercarnos a ellas con un corazón atento y disponible. Las parábolas nos invitan a mirar en profundidad, a descubrir la iniciativa de Dios en nuestra realidad, que es el verdadero fundamento de todas las cosas. Las parábolas que nos hablan del reino de los cielos, del reino de Dios. Las dos expresiones son equivalentes. El reino de los cielos es el reino de Dios. Y el cielo no solamente es lo que está más arriba, sino es lo que está también más hondo y más profundo en nuestro corazón. Y el reino de Dios, es el actuar soberano y al mismo tiempo discreto y tierno de Dios, que quiere reinar en nuestro corazón, que sale a nuestro encuentro en Jesucristo. Es Jesucristo quien hace presente el reino de Dios con sus obras, con sus palabras. El reino de Dios es también, como consecuencia, el fruto que produce en nosotros la presencia de Dios, el fruto que produce la palabra en nuestro corazón, esa semilla
que cae en tierra buena, como se nos recordaba el domingo pasado. El reino de Dios es nuestra relación con Dios, es Dios en nosotros, es Cristo en nuestro corazón, y es también la vida de la Iglesia. Es una realidad rica, compleja, con infinidad de matices y de colores. Y como su nombre indica, el reino de Dios es de Dios, no es nuestro. Es muy importante reconocer esto. El reino de Dios es de Dios. No es algo que nosotros hacemos, que nosotros podamos construir, sino que la iniciativa es de Dios. Y su modo de actuar no es el nuestro. Sus caminos no son nuestros caminos. Hay que dar la primacía a Dios Padre, porque donde no está Él no puede haber nada bueno. Y tenemos que recuperar eso, la primacía de Dios. Él es quien da crecimiento, Él es quien siembra y quien produce fruto. A nosotros nos toca acoger y tenemos que entrar en la lógica de Dios, entrar en la mirada de Dios. Las parábolas nos invitan a entender cómo actúa Dios y poder mirar las cosas, mirar nuestra vida como la ve Él. Y tenemos que dejar a Dios ser Dios. Si de mis palabras quisiera que os quedase algo en el corazón hoy, es justamente esto, ¿no? Que dejemos a Dios ser Dios, que le dejemos la iniciativa, porque es Él quien va dando crecimiento, Él es quien después hará la siega definitiva, ¿no? Y a nosotros nos toca acoger, dejar a Dios ser Dios. ¿Cómo actúa Dios? Las parábolas nos hablan de cosas pequeñas y sencillas. Un grano de trigo, un grano de mostaza, el más pequeño de todos, la levadura, que prácticamente no se ve y que sin embargo produce un fruto inmenso. Ese grano de mostaza se convierte en un árbol donde pueden anidar todos los pájaros. Esa levadura fermenta toda la masa. El método de Dios es lo sencillo, es lo pequeño. Ese Dios que llama a Abraham, le invita a salir de su tierra, a ponerse en camino. Ese Dios que elige a Moisés, ya anciano, para liberar al pueblo. Ese Dios que escoge al pueblo más pequeño, por puro amor, por pura gracia, para hacer presente a través de él la salvación a todo el mundo. Y ese Dios que en el colmo de su amor se hace hombre, se hace uno de nosotros en Jesús y muere en la cruz. Es el grano de trigo que muere y da fruto. Y las parábolas de algún modo son como una autobiografía de Jesús, expresan justamente ese método de Dios a través de lo pequeño, a través del aparente ocultamiento, incluso a veces podríamos decir fracaso. Dios actúa y Dios vence. Es una lógica totalmente distinta de la nuestra. Los fariseos, muchos israelitas, cuando hablaban del reino de Dios, esperaban pues un reino poderoso, que Dios iba a acabar con el poder romano a través de obras espectaculares, de grandes signos. Muchos establecían esa gran división entre nosotros los buenos, los elegidos, los demás malos. Dios no es así, es todo lo contrario. Y nosotros muchas veces, por desgracia, pensamos también así. Nos imaginamos el reino de Dios pues como que venga mucha gente, un gran éxito, estamos siempre pendientes de los números, nos gusta juzgar y clasificar a los demás, los que son buenos, los que son malos. Y las parábolas de Jesús con su enseñanza nos corrige y nos invita a mirar las cosas de otra manera. La parábola del trigo y la cizaña es una verdadera joya. ¿Cómo afrontamos el tema del mal? Nosotros siempre tendemos a coger el hacha y cargarnos todo, lo que no está de acuerdo con nosotros. Y Dios, como nos decía maravillosamente la primera lectura, Dios es indulgente, Dios es paciente, Dios es clemente y misericordioso, como hemos rezado en el Salmo. Dios dice, no cortes, no
no acabes ahora con la cizaña, espera. Cuando llegue la siega ya, porque Él siempre da la posibilidad al arrepentimiento. Y todo lo que hay de cizaña, que hay mucho en nuestro corazón, todo lo que hay de cizaña, también a veces en nuestras comunidades, en la Iglesia, en el mundo, el Señor permite, con paciencia, con ternura, Él es paciente para que nosotros podamos ir corrigiendo, para que podamos convertirnos. Es una parábola que nos invita a la conversión, a tomarnos en serio nuestra vida, a estar vigilantes, a custodiar nuestro corazón y pedirle con todas las fuerzas que lo que haya de negativo, lo que haya de cizaña, una expresión muy gráfica, ¿no? Cuántas veces encizañamos, que todo eso desaparezca, para que el trigo bueno pueda dar fruto abundante. Ese reino de Dios es ese actuar de Dios paciente, misericordioso, indulgente, pero también justo, que al final, cuando llegue el momento definitivo, pues hará la siega y pondrá, en el sentido bueno de la palabra, las cosas en su sitio. Cuando uno contempla el mal en el mundo, tantos escándalos, tanta violencia, uno clama por la justicia y Dios hará justicia. Nosotros a veces se nos escapan aquí las cosas, tenemos que tener paciencia, no somos nadie para juzgar, pero sabemos que Dios hará justicia. Y por eso, al mismo tiempo que esta parábola nos invita a la comprensión, a la paciencia, a la misericordia, nos llama también a la conversión y a tomar en serio nuestra vida, a estar vigilantes. Ese reino de Dios que es ese granito de mostaza, es lo pequeño que sin embargo se convierte en algo grande. Es el triunfo de Cristo en la cruz. A través de la humildad, de la entrega, Él nos da todo. Y marca también cuál tiene que ser, es el método de Dios y debe ser el método de la Iglesia. No podemos pensar en triunfalismos, a veces en puritanismos, no. Es a través de lo pequeño, a través de lo sencillo, tener la audacia de sembrar y de esperar que Dios dé fruto. A nosotros nos toca eso, acoger y hacernos presente con la fuerza de Dios en nuestro mundo, para que seamos levadura, para que seamos, eso es fermento que transforma toda la masa. Eso se consigue unidos al Señor, no hay otra, estar unidos al Señor. Y os decía otra vez, ¿no? Y lo repito conscientemente, dejar a Dios ser Dios. Con la confianza de que no hay nada perdido, no hay nadie perdido. Es posible. Dios siempre da lugar al arrepentimiento. No cortemos antes de tiempo, pidamos con confianza. Seamos testigos, seamos luz, seamos fuerza. Estemos eso en la masa del mundo, pero siendo su levadura, siendo Jesús, siendo configurados con Él en la oración, en la vida de la gracia, meditando su palabra, acogiéndola en nuestro corazón. Y eso implica morir a nosotros mismos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Por eso se nos invita, ¿no?, a confiar en el Señor. No confiemos en nuestras fuerzas, nuestros planes, nuestros proyectos. No confiar en Dios. Es Él quien hace crecer, es Él quien da fruto abundante. Entremos en esa lógica, en ese método de Dios a través de lo pequeño, es ese granito de mostaza que al final se convierte, ¿no? Y yo creo que todos tenemos experiencia en nuestra vida de que esto es así. Las cosas más grandes comienzan con lo más pequeño. Y Dios actúa así, para que quede de manifiesto que es Él quien da fuerza. Para entender esto, miramos a María, la Virgen. Las parábolas, todo lo que es la vida cristiana se entiende mejor cuando miramos a María. Ella es esa tierra buena, ella es la que ha dado fruto, porque ha dejado a Dios ser Dios. Hágase en mí según tu palabra. Que ella nos ayude, nos acompañe
a acoger este mensaje de las parábolas, a hacerlo vida en nosotros. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de la homilía de don Javier Ortega, que es el provicario general de la diócesis de Alcalá de Henares, también el párroco de la parroquia que hay en la catedral, quien ha comentado el Evangelio centrándose en las parábolas que Jesús narraba. Proclamamos con gozo nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Pidámosle que escuche al pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Obispos, presbíteros y diáconos, por cuantos tienen un servicio en la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios, rogamos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el mundo y sus gobernantes, por nuestra nación y sus magistrados, por la justicia, la libertad y la paz de los pueblos, roguemos al Señor. Por los que viven lejos de sus casas, por los que no tienen trabajo ni hogar, por cuantos padecen injusticia o hambre en el mundo, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos en la fe, en la piedad y en el temor de Dios, por los bienhechores de nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres, roguemos al Señor. El Señor también les conforte, les llene de su gracia, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, por todos los deseos que hay en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a tu pueblo y a quienes has llamado a los premios eternos, no les niegues en la tierra tu ayuda y tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Pues desde esta parroquia, San Juan Evangelista, en Aranjuez, también nosotros os deseamos la paz, que llegue esa paz que nace de la Eucaristía, del corazón, del amor de Cristo, de, como nos decía el celebrante en la homilía, de la presencia del reino de Dios en nuestra vida, esa paz llegue a todos vuestros corazones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mis puertas, pero una palabra tuya bastará. Estamos celebrando la Eucaristía de este domingo en esta parroquia San Juan Evangelista en Torrejón de Ardoz. El próximo martes, el 25 de julio, es la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Celebraremos también aquí en esta parroquia a las 10:30 la Eucaristía. Oh
En estos domingos estamos escuchando estos evangelios referidos a las parábolas de Jesús sobre el reino de los cielos. Parábolas, les decía, que hablan sobre la imagen de la semilla, de las zarzas. El Papa Francisco se refería el domingo pasado al Evangelio del sembrador que sembraba las semillas en distintas tierras. Decía el Papa que Jesús es el sembrador, y con esta imagen nos da a entender que Él no se impone, sino que propone. No nos atrae conquistándonos, sino entregándose. Decía el Papa Francisco, Él derrama con paciencia y generosidad su palabra. Una palabra que no es una jaula o una trampa, sino una semilla que puede dar fruto, siempre y cuando nosotros, señalaba el Papa Francisco, estemos dispuestos a recibirlo. Iglesia dedicada a San Juan Evangelista. Veíamos en las imágenes previas al inicio de la misa ese imponente cuadro de Claudio Coello dedicado al martirio de San Juan Evangelista. También otros elementos aquí en esta parroquia dedicados a representar a este evangelista. Este es el cuadro de Claudio Coello. En 1675 pintó esta tela para esta iglesia, representando ese martirio en esa caldera hirviendo, pero que no consiguió la muerte del apóstol, del evangelista, sino que después fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
que dejemos a Dios ser Dios. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Nosotros les esperamos el próximo martes, fiesta, solemnidad de Santiago Apóstol, aquí a las 10:30, en la 2 de Televisión Española desde esta parroquia de Torrejón de Ardoz. Podremos celebrar el Día del Señor. Les dejamos ahora con La arcilla que da vida, un reportaje sobre un proyecto en Bolivia que nos presenta el programa Pueblo de Dios. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Que tengan un buen domingo. Buenos días, nos de Dios.